Entramos a la tercera parte de nuestro programa de periodismo libre en vivo número 324 de este jueves 11 de diciembre de 2025. Y vamos a hablar ahora con una periodista precisamente de la República Bolivariana de Venezuela, jefa de redacción del diario Vea, un diario muy importante en Venezuela, especialmente en la ciudad de Caracas. Nos acompaña ahora en este momento la jefa de redacción de el diario Vea, quien es Yuleidis Hernández Toledo, quien se encuentra en la cobertura de este acto, de este show, de esta pantomima que se creó por parte del Comité Noruego del Premio Nobel para favorecer a los golpistas encabezados por Corina Machado. Muchas gracias, Yuleidis, por acompañarnos en Periodismo Libre. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes y poder llevarles la verdad de lo que está sucediendo aquí en Oslo, Noruega. Bueno, ha sido como más un show mediático que el verdadero acto, por decirlo así. El día de ayer, en horas de la madrugada, apareció la señora María Corina Machado y apareció en medio de un escenario donde no se sabía si venía, no venía. Algunos decían que venía, luego que no, luego cambiaban la información. Y por supuesto, todo este relato construido desde la óptica que la narcodictadura, como ellos llaman al gobierno del presidente Nicolás Maduro, no la iba a dejar salir, que tuvo que salir por los caminos verdes. Mucho de Hollywood, mucho cuento. Y bueno, ellos siguen con ese discurso hasta ahora. Lo que sí es verdad es que hay un gran rechazo de parte de los noruegos, de parte de una gran población europea, que a María Corina Machado se le concediera el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque aquí en Europa saben que ella es una guerrerista, y uno de los elementos que más señalan y que no le perdonan es que María Corina Machado apoyara al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino. Entonces, aquí en Europa no están muy contentos con ese premio Nobel a María Corina Machado, que sabemos que es un premio que no se lo merece, porque esa señora es una guerrerista. Y patrocinadora de las guarimbas. Ahí estamos viendo una de miles de imágenes que ustedes pueden encontrar en redes de cómo procuraron incendiar a Caracas, no solamente y a los demás estados venezolanos, no solamente en 2024, después de las elecciones presidenciales que este sector de la extrema derecha desconoció, sino también en el mismo golpe inicial que le dieron al presidente Chávez, Hugo Chávez Frías, en el año 2002, entre el 11 y el 13 de abril, después en el 2014, después en el 2017, después en el 2019. Y esta señora, pues sin duda alguna, ha estado siempre allí en lo que ustedes en la República Bolivariana de Venezuela llaman las guarimbas. Las guarimbas son actos de sabotaje, incendiarios, de terrorismo, en los que pues sectores de la extrema derecha han tratado de fenestrar la revolución, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y desarrollar acciones para darle cabida al imperio. Pero volvamos a Oslo. Usted se encuentra allí pues en la cobertura. ¿Cómo ha sido esa cobertura, Yuleidis? ¿Qué circunstancias ha atravesado? Si pudo ser acreditada o no por los organizadores oficiales. Coméntenos un poco acerca de cómo fue esta cobertura de este acto que estamos mostrando imágenes aquí, pues fue muy repudiado por amplios sectores, no solamente en Oslo, Noruega, sino en Suecia y otros países europeos. Yuleidis. Sí, fíjese, en el tema de la acreditación, cuando ya nosotros llegamos
acá a Noruega, ya el proceso de acreditación había finalizado, pero la agenda que tenía María Corina Machado, alguna ha sufrido modificación desde que ella llegó ayer al país. Lo hizo, ha estado muy custodiada con un fuerte despliegue de seguridad. De hecho, hoy, porque ustedes tienen que entender también que aquí no están ningunos niñitos de pecho, aquí estamos hablando de que está gente que ha estado involucrada, al igual que María Corina Machado, en acciones violentas contra el país. Está Lester Toledo, está Freddy Guevara, que ya lo hemos visto por aquí. Anoche, digo entre los que yo he visto, pues Freddy Guevara, Lester Toledo, que los vi esta mañana en un recorrido que hice, anoche vi a Smolansky, vi a Goicoechea, y ustedes saben, o quienes no sepan, que estas personas han estado involucradas en cada una de las acciones violentas que han sucedido en el país en los últimos años. Entonces, para uno que ha hecho cobertura de las actividades de la derecha, que le ha hecho seguimiento con trabajos de investigación, como es mi caso, es un poco difícil quizás exponerse, porque desde el mismo momento que eh, ellos saben de una forma u otra que yo estaba aquí. Entonces se escuchaban algunos rumores y todo el mundo, no, tienes que cuidarte, tienes que estar pila. Entonces todo ha sido así como que poquito a poco, no estar de sorpresa. Hoy, por ejemplo, estuve dando un recorrido y entiendo que la señora María Corina Machado va a dar un discurso en una universidad y llama la atención el despliegue de seguridad. No dejaban pasar a nadie. Cuando digo nadie, son los propios estudiantes los que no podían ingresar, porque eso está tomado. Entonces uno dice, ¿qué tanta seguridad si se supone que estamos en Europa y lo que más hablaban de este continente es la seguridad? Entonces, ¿por qué se custodia tanto? ¿Será que es tanto el rechazo que despierta María Corina Machado? Son preguntas que uno se hace. Eso es lo que Coméntanos, Yuleidis, por favor, acerca de las movilizaciones populares que hubo de repudio al otorgamiento de ese premio Nobel. Es inadmisible, es algo irracional, de lo absurdo, que le otorguen el premio Nobel de paz a una persona que es partidaria de que una potencia extranjera invada su país, con todo lo que eso representa de guerra, de masacre, de genocidio contra su propio pueblo, y que es una persona que en el 2018, lo dimos a conocer ayer en nuestro video del programa de ayer, ese video lo acompañamos en la portada con la carta que ella le dirigió a Macri en el 2018, el presidente de Argentina, y al carnicero Benjamín Netanyahu, pidiéndole que interviniera en su país para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Y estos politiqueros, por llamarlos de alguna manera del comité noruego, le entregan el premio Nobel. Es una decisión abierta y sesgadamente politiquera, con una posición absolutamente de extrema derecha ideológica. Allí no hay un premio de paz. Claro que, ¿qué se puede esperar? Dicen muchos, y creo yo también que es así. Si le han dado el premio Nobel a un asesino como Henry Kissinger, o se lo dieron a otro asesino como Barack Obama, pues hacen lo mismo, y a otros con esta señora. ¿Cómo fueron esas movilizaciones populares, Yuleidis? Bueno, las movilizaciones populares fueron con bastante asistencia. De hecho, aquí los personas de Noruega y de otras partes de Europa destacaban que las movilizaciones no suelen ser tan masivas, y menos cuando se trata de un país que no es el de donde uno está. Y sin embargo, a esa movilización vinieron españoles, italianos, gente de Londres, que dijo, no, nosotros tenemos que estar ahí y tenemos que apoyar a la revolución bolivariana. Hay dos muchachas, las pongo mucho de ejemplo, tres muchachas que viajaron de Londres, y ellas dicen que lo hicieron encantadas de la vida porque ellas conocen el proceso venezolano, han tenido la oportunidad de estar allá, y dice que en Venezuela se está construyendo un nuevo mundo, un mundo más justo, y es necesario defender a la revolución bolivariana, y a ellas no les
no entienden cómo le dan un premio de la paz a una mujer que en su vida ha llamado a un Congreso de la Paz, a una mujer que lo que hace es precisamente pedir invasión contra su propio país, que ha pedido sanciones y que ha estado involucrada en infinidades de acciones violentas contra el país, pero especialmente los europeos lo que parecen no perdonarle a María Corina Machado es su alianza con Israel, porque aquí en Europa, en una gran parte, la gente defiende a Palestina y hay mucha molestia contra el genocidio que está cometiendo Israel contra ese pueblo. Entonces, ese punto especialmente no se lo perdonan a María Corina Machado. También destacan que, bueno, aquí en Noruega los medios de derecha juegan un papel muy importante para tratar de lavarle la cara a la extrema derecha, pero que sin embargo en este caso se ha dado en algunos sitios debates porque ellos saben que María Corina Machado es una guerrerista y lo que le molesta al pueblo aquí de Noruega es que fue un premio totalmente político. Algunos dicen, y con toda la razón, que había gente que se merecía ganar el premio, que está sumando a la paz, y no esta mujer que no ha hecho absolutamente nada por el mundo ni por la humanidad. Aquí un académico muy destacado, Renan Vega Cantor, en un programa reciente de la televisión pública, se mostró supremamente extrañado del papel de muchos que se denominan intelectuales, columnistas de opinión, escritores, y no dudó en calificar a la señora Machado como María Guarimbera Machado. Así lo dijo abiertamente en señal abierta en señal Colombia en televisión. Aquí uno de nuestros seguidores también lo recuerda, lo retoma. De modo que la conciencia en relación con quién es María Corina Machado y qué es lo que representa, pues se ha ido irrigando a lo largo de la coyuntura en el plano internacional. Y sin lugar a dudas, pues esta es una nueva maniobra del imperio. Pero aquí se ha difundido, Yuleidis, una narrativa según la cual dice que este acto del el Nobel de Paz del Comité Noruego iba a ser utilizado para un nuevo montaje, ¿no? Así parecido al de Guaidó, pareció al de Guaidó en el 2019, si mal no recuerdo. Y era que se dice por acá, usted sabe que acá la hegemonía de los medios de la oligarquía es tremenda. Se dice que iban a hacer un acto, que incluso están esperando ese acto, están esperando un acto en el que vuelvan a montar una pantomima, un circo, un show, y entonces le pongan la corona de presidente a Edmundo González y elijan a dedo como vicepresidenta a la señora Machado. Y utilizando un esperpento antijurídico que es dizque la asamblea del 2015, que ya no existe, han pasado dos periodos de asamblea, ya eligieron el tercero y sin embargo el imperio sigue utilizando una disque asamblea del 2015. Como les fracasó la falsa presidencia del tal Guaidó, entonces ahora creen que pueden revivir ese esperpento, ese circo. ¿Es posible eso o eso hace parte también de todas estas narrativas alucinantes de los medios pagados en redes sociales y en YouTube y en toda parte, como se ven de manera profusa cotidianamente lanzando barbaridades a diestra y siniestra, Yuleidis? Bueno, no hay nada confirmado. En efecto, es un rumor que ha circulado o han hecho circular muchísimo en redes digitales, especialmente en TikTok y en Twitter, y quizás tenga que ver con el hecho de que aquí están todos ellos. Como le decía, aquí está Freddy Guevara, aquí está Smolansky, aquí está Lester Toledo, está Goicoechea, está Edmundo González. Se dice que está Leopoldo López, todavía no, a él no lo he visto. Está Magali Meda, está Pizarro, ellos sí los vi. Entonces, están como tratando de magnificar toda esta cobertura y
Y hay muchos rumores de ese tipo, pero si lo hacen o no, es un poco más de ridículo porque Venezuela tiene sus poderes en Caracas. La sede de la Asamblea Nacional está en Caracas, la sede del Tribunal Supremo de Justicia está en Caracas. El Palacio de Miraflores está en Caracas y un presidente se elige con votos del pueblo y con una elección certificada como sucedió en el 2024, donde ganó el presidente Nicolás Maduro, que se juramentó este año. Es decir, Venezuela tiene un presidente constitucional y es Nicolás Maduro. Ahí ellos pudiesen hacer su show. ¿Qué ganarían con eso? Lo mismo que han ganado siempre y es lo que el pueblo venezolano reclama, que se haga justicia, porque lo que ha hecho la derecha venezolana es robarse los recursos de Venezuela. Ahí está, nos quitaron Citgo por culpa de quién, por culpa de Guaidó y su banda de ladrones que, que se quedaron con esa empresa y que se dice, entre las denuncias que hay, que el recurso que utilizan para la conspiración sale de Citgo. En algún momento, si no hubiese llegado el presidente Gustavo Petro, hubiésemos perdido monómeros también. Entonces, lo que hace la derecha siempre es conspirar y tratar de buscar recursos para seguir enriqueciendo sus cuentas bancarias. Así es, sin lugar a dudas, y para información de nuestros seguidores, ya lo hemos dicho en anteriores programas, pero es importante explicarlo. Citgo es una empresa del Estado venezolano, distribuidora de gasolina. El Estado venezolano es el dueño. Pues se la apropiaron estos lacayos y payos de la oposición golpista de extrema derecha. Se la apropiaron y ya la están negociando en un fraudulento proceso judicial en los Estados Unidos. 24 mil millones de dólares que cuesta esa empresa, si mal no recuerdo, Yuleidis, y unos ingresos que generaba anuales de 4 mil millones de dólares para el Estado venezolano. Se lo robaron. Y también Estados Unidos le invierte una gran cantidad de plata a todos estos parásitos de la tal Asamblea del 2015 para que sigan con la pantomima. Se volvió un gran negocio ser de la extrema derecha en el exterior, ¿no, Yuleidis? Viven a cuerpo de rey en grandes mansiones, disfrutan, viajan. En Oslo está reunido lo peor de la extrema derecha, lo peor, con todo respeto, pues, de la querida sociedad venezolana. Están reunidos allá todos los lacayos, todos los apátridas, ¿no? Todos Así los es. Están reunidos y están manipulando totalmente algunas informaciones. Por ejemplo, la Marcha de las Antorchas, que es tradicional que se realice cuando se asigna el Premio Nobel de la Paz. Este año, las organizaciones de paz aquí en Noruega, que son las llamadas a organizarlas, no la hicieron. La hizo la gente de derecha. Y se dice, conversaciones con periodistas de aquí, con personas del lugar, que detrás de esa movilización está el primo de Leopoldo López, que vive aquí. De hecho, fue muy curioso. Lo que pasa es que, bueno, como dice, uno que le hace seguimiento, uno va viendo y va identificando algunas cosas. Cuando se hizo la movilización del día martes en apoyo a Venezuela y en rechazo al premio Nobel a María Corina Machado, uno de los que estaba monitoreando la marcha, por decirlo así, y tomando fotos para ver quién estaba, era nada más y nada menos que el primo de Leopoldo López, que es no sé pronunciar su segundo apellido, Hans Sorben Mendoza, y que él preside una organización aquí, y bueno, él desde aquí, y se dice también que fue uno de los que influenció al comité noruego para que le dieran el premio a María Corina Machado. Y cuando hablamos de influenciar, seguramente algunos piensan que quizás hay recursos de por medio. Esto no lo digo yo, esto es algunos comentarios que se han podido recoger aquí. Entonces, ese señor estaba por ahí en un momento de la manifestación en apoyo a Venezuela. También pasaron cosas como que ahí había gente de la derecha que infiltró la marcha. Hubo un señor, yo lo saqué en una nota para el diario Vea, que tuvo una actitud violenta como tratando de generar caos. Y bueno, ayer yo
veo a ese mismo señor en uno de los recorridos que hice, parado en la puerta del Gran Hotel donde se estaba esperando a María Corina Machado. Entonces, estamos hablando que esa gente, de una forma u otra, estaba preparando quizás un escenario para generar violencia y quizás decir que el gobierno nacional, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro había mandado a su gente a atacar a María Corina Machado, pero nada de eso. Entonces, son elementos que hay que tener mucho cuidado con la narrativa de ellos, pues. De hecho, cuando finalizó esa movilización del martes, se hizo un acto cultural y ese acto cultural también estuvo infiltrado. Ahí hubo gente que habló y que se subió a la tarima que había y habló peste del presidente Nicolás Maduro. Y una de las que la hizo, me explicaban aquí, es una señora que, según lo que me cuentan, organizó las movilizaciones o organiza siempre las movilizaciones contra Venezuela desde aquí, desde Noruega. Entonces, digamos que son elementos para tener en cuenta que aquí hay un sector de la ultraderecha radical y con la presencia de todos ellos aquí pareciera que están dispuestos a todo para seguir su show mediático. Y la tienen fácil porque tienen una cantidad de periodistas que sabemos que los tienen a su disposición y que han trabajado con ellos toda la vida, como Carla Angola, Sergio Novelli y toda esa gente que anda por aquí. Así los hemos visto y también hemos visto a un canal colombiano que, imagínese usted lo que ha ocurrido en nuestro país, el canal NTN 24, que es un brazo de RCN, es un brazo de RCN, y ese canal fue creado solo para combatir a la revolución bolivariana, desde Colombia. Desde Colombia, por el poderoso grupo económico oligárquico Ardila Lule. Lo crearon solo para, eso les debe dar todas las toneladas de pérdidas, pero lo sostienen para atacar a la revolución bolivariana. Allá los vimos entrevistando y haciendo toda la pantomima y mostrando como héroes a todos estos sátrapas. Y a propósito de sátrapas, you ladies, pues es importante comentarles a nuestros seguidores que estos personajes que ella ha mencionado, Lester Toledo, Freddy Guevara, Smolansky, que es un terrorista. Ese Smolansky es un terrorista que está siendo buscado por la justicia venezolana. Goicochea, Magali Veda, esa es la que utilizan como presidenta de la asamblea, ¿no? Para que les gire los cheques. Ella es la que se escondió en la embajada de Argentina. Sí. En la embajada argentina. Es otra. Mano derecha de María Corina Machado. Es otra la que utilizan como presidenta de la asamblea para Dinora Figuera. Esa es Dinora Figuera. Dinora Figuera. Es que son una banda. Hay que decirles a nuestros seguidores que todos estos sujetos políticos, politiqueros de la extrema derecha son negociantes. Son una banda de corruptos dedicados a usufructuar, a vivir sabroso en el exterior, hablando barbaridades de la revolución bolivariana. Y esos son los que están aupando la invasión. Esos son los que están apoyando a Donald Trump, a Marco Rubio, a Hechen, a todos esos de la banda de la Casa Blanca. De modo que eso es lo que está ocurriendo, queridas amigas y amigos. Tenemos que decirlo claramente. Y estos elementos que entregamos, elementos de juicio y de análisis de información, pues son muy importantes. Y a propósito de eso, para romper la hegemonía mediática, muy importante que nos comente finalmente, you ladies, acerca del diario Vea. Coméntenos acerca del medio que, imagínense, la envió a usted a hacer esta importantísima cobertura. Le agradecemos que haya aceptado esta entrevista, que nos ayudó a gestionar el compañero Hugo Orejuela desde Bruselas. Y coméntenos, por favor, acerca de ese importante trabajo del diario Vea. Bueno, Diario Vea es el primer medio de la revolución, por decirlo así. Diario Vea surgió luego del golpe de Estado contra el comandante eterno Hugo Chávez. En aquel momento, cuando se le da el golpe de Estado al comandante, no había ningún medio para defender la revolución y quizá fue uno de los
de los errores en ese momento el gobierno estaba nuevo y no, el control lo tenía, como sabemos, RCTV, Venevisión y todos los medios que se prestaron al golpe de Estado. Entonces, bueno, surgió la necesidad de tener un medio y así nació VEA el 2 de septiembre del 2003 y desde entonces ha estado dando la batalla comunicacional. Quizás en algún momento VEA tuvo una línea revolucionaria, digamos que radical. Hoy en día sigue siendo un medio que defiende la revolución, que defiende a Venezuela, pero con una visión periodística donde uno puede encontrar denuncia, puede encontrar crítica y, y sobre todo periodismo de investigación. Y bueno, ahí estamos dando la batalla comunicacional. A mí me hubiese gustado hacer una mejor cobertura, lo admito, pero es que no es un escenario nada fácil porque desde el mismo momento, el primer día que yo llegué a Noruega, ellos sabían que yo estaba aquí y a uno le llegó el mensaje, eh, palabras más, palabras menos, por ahí hay una tipa, está la tipa esta, Yuleidis Hernández, con nombre y apellido, entonces, bueno, uno tiene que cuidarse porque no estamos hablando de cualquier persona. Entonces, hay sitios donde a mí me hubiese gustado ir, pero es mejor no tentar al diablo, como dicen. Pero sin embargo, se ha hecho un trabajo interesante, hemos recogido testimonio, hemos podido ver qué están haciendo ellos y ahí vamos, dándole cobertura a esto. Nosotros fuimos invitados por una organización que se llama Depongan las Armas. Esta organización, Depongan las Armas, está condenando el premio Nobel a María Corina Machado. Ellos están respaldando una demanda que introdujo el venezolano Mauro Herrera allá en Suecia, donde él demuestra por qué la Fundación Nobel violó el testamento de Alfred Nobel al darle el premio a María Corina Machado. Para cuando se nombra a una persona como Premio Nobel de la Paz, se tiene que cumplir con unos principios y en este caso no se cumplieron, de acuerdo a lo que resalta Mauro Herrera, que es el demandante, es un ingeniero venezolano que por su cuenta introdujo la demanda y que está siendo respaldado por esta organización de Pongan las Armas. Es una organización sueca entiendo que con casi 100 años de trayectoria y bueno, ellos están esperando y hay un proceso legal ahí. ¿Qué ha dicho el gobierno del primer ministro noruego y la monarquía noruega, ¿no? Recordemos que los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, sobre todo Noruega y Suecia, pues están regentados por monarquías y tienen primeros ministros. ¿Qué dicen las autoridades en relación con todo el circo que ha querido montar la extrema derecha aprovechando este fiasco generado por el Comité del Nobel en Noruega, Yuleidis? Sus declaraciones exactas no las tengo, pero pareciera que hay un respaldo del gobierno noruego. ¿Qué pasa? Aquí hay por lo menos actividades del ayuntamiento. ¿Un respaldo a la decisión del Nobel? Un respaldo a las actividades que se están haciendo, porque cuando vemos el despliegue de seguridad que tiene María Corina Machado, ella no va a tener ese despliegue si no tiene el respaldo del gobierno. Eso evidencia que entonces hay una protección, por decirlo así, del país. Me comentaba esta mañana una persona que entrevisté de un instituto de paz que, oye, que ella se siente totalmente triste y defraudada porque no hay un pronunciamiento contundente del gobierno de Noruega que diga, mira, nosotros no estamos de acuerdo con ese Premio Nobel de la Paz porque se violaron varios principios. Y esta persona, ella me dice, a mí me hubiese gustado que el gobierno noruego dijera de manera enfática, nosotros no apoyamos la guerra contra Venezuela. Y ella me hacía una reflexión, ¿cómo queda Noruega ahora con todo? Se las da de neutral, ¿no? Se las da de neutral. Aquí en Colombia participó en el proceso de paz de 2016, viene participando en varios procesos de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro y siempre se las da de neutral y de muy interesada en la paz de los países latinoamericanos, se las da de altruista, pero aquí ha demostrado
que no es neutral. Ese es el punto que ella me dice, ¿cómo queda Noruega ahora con Venezuela si se supone que Venezuela apoyó los diálogos de paz entre gobierno y oposición? Entonces ahí está demostrando que Noruega no era neutral. Ella dice, yo me pregunto cómo se sentirán esos diplomáticos que participaron en los diálogos de paz, que ayudaron de una manera a mediar y que sentaron a un sector que no es tan radical a dialogar con el gobierno nacional y ahora está, pareciera, me dice ella, apoyando a María Corina Machado, que es una señora con la que no se puede hablar. Yo hablaba con ella esta mañana, duramos un rato hablando y su tristeza era grande. Ella dice, yo siento mucha vergüenza en este momento por lo que está pasando en mi país, por lo que está sucediendo aquí en Noruega. Y yo de verdad espero que el pueblo venezolano, me decía ella, entienda que no somos los noruegos, que lo que pasa es que lamentablemente la extrema derecha está agarrando más fuerza. Y eso hace parte de esa ofensiva del fascismo en Europa. Es increíble cómo después de 80 años del triunfo de los pueblos, sobre todo el pueblo soviético y de los pueblos europeos contra el nazifascismo, pues esté resurgiendo, ¿no? Esté resurgiendo esa extrema derecha en Italia, en Hungría, en Polonia, en Ucrania. Zelensky es un sujeto del neofascismo en Europa. De tal manera que, bueno, esa es la gran preocupación y también en estos países nórdicos. En Letonia, Estonia, Lituania también están a la ofensiva. Eso es terrible en esos países. De modo que... Hay un elemento que me gustaría destacar y lo estaba olvidando, y es el hecho, nos pasó en Suecia y nos pasó también aquí en Noruega. ¿Qué es lo que nos comentan? Cuando se anuncia que María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz o que la nombra, aquí, tanto en Suecia como en Noruega, no conocían quién era María Corina Machado. Y entonces, cuando la gente empieza a buscar quién es María Corina Machado y se dan cuenta que es una guerrerista, una tipa que ha promovido invasiones, que ha pedido sanciones contra su propio país, comienza la gente a desilusionarse y a preguntarse por qué le dan el premio a María Corina Machado. Entonces, la gente ni en Suecia ni en Noruega conocían quién es María Corina Machado. Es una total desconocida. Y bueno, y cuando se enteran de su prontuario, porque eso es un prontuario criminal. Fusionismo, ¿no? Fusionismo. Exacto, entonces, bueno, más decepción todavía. De hecho, yo observaba ayer que cuando se hizo el acto del saludo de la hija de María Corina en el Gran Hotel, la gente en su mayoría que estaba ahí era venezolana y me llamó la atención porque cuando yo llegué a Noruega decían que el Premio Nobel de la Paz los noruegos respetan mucho ese premio, que para ellos es un acto importante, pero si es un acto importante, uno en Latinoamérica está acostumbrado que cuando es un acto importante uno ve una gran cantidad de masas, de pueblo movilizado. Esa plaza no se llenó completa con ese saludo desde las afueras del Gran Hotel ahí en Oslo. Entonces, ahí se demuestra que todo eso fue un fracaso y un show. ¿Por qué a propósito no llegó a recibir esta señora ese regalo? ¿Por qué no llegó a recibirlo y quien lo recibió fue su hija? Eso no se sabe. Ellos han creado la narrativa de que María Corina tuvo que salir en lancha, ellos inventaron el guión de Hollywood. Hasta ahora no se sabe por qué ella no llegó a tiempo, quizás para aumentar la incertidumbre. Quién sabe por qué no llegó a tiempo, pero la narrativa que ellos están creando es que ella tuvo que atravesar todos los caminos verdes posibles para llegar hasta acá. Anoche en su programa muy sintonizado, no solo en Venezuela, sino en muchos países del mundo, con el mazo dando de Diosdado Cabello, él soslayó que el gobierno venezolano había permitido la salida de esta señora, que no entendían por qué no había llegado. Y como dice Yuleidis, eso hace parte de la narrativa, ¿no? De crear una narrativa de heroicidad, ¿no?
una película y no, es que no pudo llegar a tiempo, porque es que está perseguida. No, absolutamente falso. La verdad Y es... la narrativa se le cae solo un elemento. Yo no sé si ustedes han visto la foto, pero una persona que supuestamente está llegando de manera rápida, cónchale, interesante, cuando la tipa se voltea, tiene el micrófono aquí puesto, el comunicador para que lo escuche, la misma pose que hizo en 2019 también Guaidó cuando la Asamblea Nacional intentó saltar las barras. Aquí vimos a María Corina también tratando de saltar a través de esas fotos, tratando de saltar para saludar a sus seguidores. Entonces es como que la misma película. Hay elementos que cuando uno va revisando las fotos, cuando ve los videos, dice, ya va, pero ¿cómo es que tienes el micrófono puesto, instalado, el fotógrafo de allá, todo así como montadito? Sí, el show Entonces, estaba montado, pero algo les ha debido fallar. Y es muy probable, sería increíble que el gobierno noruego se preste para un circo, ¿no? Para un montaje. Pero bueno, de los países del capitalismo global, cualquier cosa se puede esperar. Bueno, ya llegando al final, Yuleidis, y agradeciendo su deferencia, acompañarnos ya casi 45 minutos en esta entrevista, pues queremos preguntarle qué sigue, qué se espera para hoy, qué sigue para estos días. bueno, ella tiene una serie de eventos que debería cumplir. Tiene que asistir a una exposición fotográfica donde se exponga su trayectoria como líder de la paz. Está previsto que presenten una película. Eso es lo que decía el programa formal. Pero con todos estos cambios que se han visto, o esta mañana ofreció una rueda de prensa y ha estado dando como entrevista, pero el programa ha estado cambiando. Y mientras tanto, lo que se está viendo es, al menos en algunas partes, es a estos dirigentes de la derecha caminando de aquí para allá como si estuviesen planificando algo. ¿Qué planifican? No sabemos, pero por ahí andan ellos. Ojalá no se les vaya a ocurrir estar, pero seguramente lo están haciendo, programando nuevas conspiraciones contra el pueblo venezolano, porque no es solamente contra el gobierno, el presidente Maduro, sino contra el mismo pueblo que ha demostrado, y lo hemos mostrado aquí, esta es una movilización gigantesca de los últimos días en la conmemoración del 166 aniversario de la batalla de Santa Inés. Miren ustedes la gigantesca movilización del pueblo venezolano en apoyo al presidente Nicolás Maduro, en apoyo al gobierno bolivariano, a la revolución bolivariana y a la soberanía de su patria. Un pueblo que se defiende pacíficamente, pero que está también organizado en armas y en comités bolivarianos integrales. Muchas gracias, Yuleidis, por habernos acompañado hoy, entregarnos pues esta primicia, periodismo libre. Usted nos ha entregado pues información de primerísima mano de todo lo que está ocurriendo en Oslo, porque usted ha sido testigo de ese fracasado, nos atrevemos a decirlo desde ya, ese fracasado show de la extrema derecha sionista y fascista, que será derrotada indudablemente por el pueblo venezolano una vez más. Muchas gracias, Yuleidis. Gracias a ustedes por la invitación. Que les siga yendo muy bien y ojalá lleguen nuevas y buenas primicias para el pueblo venezolano. Gracias, Yuleidis. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, era nuestra entrevista con Yuleidis Hernández Toledo, periodista venezolana, quien se encuentra directamente en el lugar de los hechos, en ese cubriendo para el pueblo venezolano, transmitiendo la verdad y siendo testigo de todo lo que están tramando estos manipuladores de la extrema derecha en Oslo. Pero no se pudieron salir con la suya los sátrapas enemigos del pueblo venezolano. Ahí tienen ustedes, amigas y amigos, toda la información de primerísima mano. Fracasaron, pero eso sí, está toda esa bandola de corruptos, de sátrapas, de violentos, de la extrema derecha venezolana, que ella, sobre los que ella informó, Lester Toledo, Freddy Guevara, Smolansky, Goicochea,
también Magali Vea, Pizarro, es decir, la flor y nata de la extrema derecha venezolana en el exterior, que se la pasan pidiendo todos los días que el criminal de la Casa Blanca invada su país. Imagínense ustedes, qué horror, qué terrible. Pero son cada vez más una minoría, una infinita minoría, porque la inmensa mayoría del pueblo venezolano acompaña al gobierno bolivariano y acompaña al presidente Nicolás Maduro. Esta es una demostración de ello, miren. Es una demostración. De Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina. La espada de Bolívar por América Latina. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo